Bueno, ¿le parece que nos cuente primero a grandes rasgos, ¿no? Para luego, por cierto, entrar en profundidad en qué consiste el estudio señalización y respuesta a los estreses ambientales en leguminosas de grano? Bueno, nosotros con el proyecto lo que pretendemos hacer o estamos empezando a realizar, este es el tercer año del proyecto, eh, es cómo entender cómo las plantas pueden tolerar el estrés abiótico y otras plantas no lo hacen. Ujú. Entonces tenemos plantas que tienen algunos mecanismos que las hacen ser más tolerantes, o sea, que no se mueran y que puedan producir frente a sequía, a frío, a golpes de calor en el verano, por ejemplo. Y esos mecanismos los estamos estudiando y viendo qué tan distintos son los mecanismos que tienen otras plantas en Ujú. leguminosas de grano. Ujú. En este caso nos hemos centrado bastante en lupino, lupinos luteos. ¿Y, y cuáles serían, a su juicio, los principales hallazgos que han descubierto hasta ahora, doctora Barra? Bueno, uno de los hallazgos más interesantes hasta el momento es que tenemos plantas silvestres en la Araucanía que son capaces de tolerar el estrés. Los sometimos a estreses, por ejemplo, con sequía, y estas seguían creciendo, generando biomasa a pesar de estar bajo estrés. Eh, También sus raíces tenían un cambio en el crecimiento. Eh, Realizaban apertura estomática mediados por el ambiente, o sea, lo controlaban en base a qué tan estresadas estaban. No sé si apertura estomática se entiende, es intercambio gaseoso, o sea que la planta está realizando fotosíntesis, intercambio, tomando el CO2, liberando oxígeno, por lo tanto los estomas se cierran y no deja salir el agua, entonces es un mecanismo de protección. Además de esto, encontramos aumento en la eficiencia fotosintética. O sea, como todos sabemos, las plantitas se alimentan de la Ujú. fotosíntesis y estas plantas siguen haciendo fotosíntesis de una manera eficiente. Y al someterlas a estos estrés, doctora, ¿hay pérdida de propiedades, por ejemplo, contenido de aminoácidos esenciales, fibras y minerales, o se mantienen intactas? Cuando nosotros sometemos a estrés a las plantas, por la parte del trabajo que hago en CGNA, es la parte fisiológica. Ujú. Tenemos un equipo multidisciplinario donde se trabaja también todo lo que son características como contenido de proteína, como contenidos de, por ejemplo, algunas sustancias que sean eh, organolépticas, que tengan que ver con alimentación. En mi caso, como somos un equipo multidisciplinario, me dedico completamente a lo que es la evaluación fisiológica. Ujú. Soy como la doctora de la planta y veo que cuando está bajo un estrés, ¿qué está pasando en la planta en ese momento? Entonces, cuando nosotros buscamos algún efecto, nos vamos, por ejemplo, a la producción de algunos pigmentos que interfieren en el proceso de la fotosíntesis, pero no a esto que tú estás nombrando Ujú. ahora, que es buscar características o que se alteren características organolépticas. La idea de hacer eso está por la otra parte del equipo y que ellos hacen y podrían explicarte muy bien. Ujú. Ya, fantástico. Ahora, ¿cuál es el mecanismo que generan entonces las plantas, doctora, para adaptarse a estas condiciones de estrés a las que fueron sometidas? Bueno, el mecanismo que te explicaba al principio Ujú. es el crecimiento a pesar de estar bajo estrés. Siguen generando biomasa, ¿ya? Además de eso, producen más del 70% comparado con las que son variedades que no toleran, que son susceptibles. O Ujú. sea, un 70% más de biomasa. Además tenemos producción de semilla. Hay plantas que no alcanzan a llegar a cumplir con su ciclo reproductivo cuando están bajo un estrés. Y estas plantas sí lo logran, producen semillas. También tenemos el cambio en
La conductancia estomática, lo que te explicaba, esto ocurre a través de los estomas, que son células que están en la hojita y que se cierran por diferencias de presiones de turgencia, o sea, son mecanismos que la planta adquiere para poder tolerar. O sea, domina a nivel genético estos mecanismos y los logra expresar. Nosotros lo que hacemos en la parte fisiológica es ver cuál de estos mecanismos se está expresando. Y además de eso también vemos acumulación de azúcares, por ejemplo, que existen algunas plantas que acumulan más azúcares para no liberar el agua y estos sólidos solubles que hay en el vacuolo. Existen varios mecanismos de estos que te estoy nombrando, son los que ya hemos descubierto que ocurren en las plantas silvestres de lupino. ¿Qué tipo de semillas se utilizan para una investigación de estas características? Nosotros hacemos la siembra de la semilla en campo y las protegemos de que no existan polinizantes exteriores, digamos, que invadan y que nos hagan cruzas entre los genotipos. Y nosotros mismos producimos las semillas que después analizamos. En mejora genética se llega a tener varios tipos de colecciones. Por ejemplo, se hacen colecciones que son core, que son colecciones de germoplasma que representan la especie en muchas partes del mundo. Y también tenemos, por ejemplo, poblaciones generadas por el mejorador para tener una cierta característica. Ahora, hablemos un poquito, doctora Barra, por favor, del suelo, ¿no? ¿Cuáles fueron las condiciones físicas del suelo? Por ejemplo, textura, estructura, profundidad, porosidad. En fin, ustedes manejan mejor los términos que yo. Cuando nosotros hacemos los análisis, no sé si te refieres cuando hacemos análisis de sequía, por ejemplo. Nosotros lo que hacemos es primero hacer un análisis en el laboratorio, en un invernadero completamente con las condiciones controladas, donde utilizamos suelo solarizado o esterilizado el mismo lugar donde se siembra normalmente el lupino para que la planta genere la simbiosis con bacterias, ¿cierto? Y pueda tener un desarrollo óptimo. Después nosotros hacemos la textura, por ejemplo, y todo lo que tú me hablas de profundidad y todo eso, se hace mediante un análisis de laboratorio, donde nos dice exactamente, por ejemplo, el suelo es mayoritariamente trumado, por ejemplo, que es una serie de suelos donde tú puedes definir exactamente todas estas características, y usamos maceteros que son bastante profundos, dependiendo también de la cantidad de genotipos que vamos a analizar. Nosotros podemos usar un macetero más pequeño de 3 litros o uno de 5, no sé, depende del diseño experimental. Luego, este mismo experimento se hace en campo, y ahí el tipo de suelo, profundidad y todo lo que son las labores, son las típicas labores que se hacen en campo cuando se siembra lupino, con los agricultores, que son parte también del CGNA, y agricultores que plantan lupino y que están constantemente sembrando las semillas que van a producir después los alimentos que elaboran los chicos acá, otros colegas, digamos. Entonces, el tema es, en términos de suelo, nosotros tratamos de hacerlo tal cual como la planta se desarrolla. Lo que controlamos no es el suelo, sino que controlamos más bien las condiciones climáticas donde se desarrolla la planta, para ver si esta planta, bajo la misma condición, o sea, todos los genotipos que estamos analizando bajo una misma condición, se expresan distinto bajo el estrés, para definir cuál de todas va a campo y las probamos. También hacemos otros métodos que son un poco más sofisticados, que son screening rápidos,
que se utilizan placas y medios de cultivo que son más químicos, más nutrientes especializados, digamos, y estos medios de cultivo nos llevan, le colocamos una sustancia, una molécula que sustrae el agua. Entonces, esta molécula genera un estrés osmótico y podemos utilizar un sinfín, 100, 200 genotipos y ver qué tal se expresan frente a la sequía. Siempre sigo con el ejemplo de sequía porque explicar cada ejemplo es distinto. Tenemos screening rápidos en frío, por ejemplo, que se hacen con otros tipos de metodología. Ahora, nos habla del lupino como una planta que efectivamente resiste, digamos, estos estrés a los que fue sometida. ¿Hay plantas que no hayan resistido el estrés? Yo le comentaba que las plantas que nosotros hemos descubierto que sí toleran el estrés son aquellas que son más silvestres. Sí. Pero en este momento nosotros cultivamos variedades que han sido seleccionadas durante muchos años para tener mayor producción, mayor cantidad de proteína, pero no están seleccionadas para resistir estreses abióticos en este caso. Entonces, como no han sido seleccionadas para eso, en este momento no tenemos un lupino que tolere el estrés por sequía, por ejemplo, como variedad. ¿Qué es lo que queremos lograr en CGNA? Esta investigación tiene esa aplicación práctica final, digamos. Tener una variedad que se enfrente a las adversidades de la sequía, por ejemplo, que año a año estamos teniendo, y pueda producir súper bien. Bueno, la producción nacional ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos 30 años en cuanto a legumbres. De hecho, el grueso proviene de países como Canadá, en el caso de las lentejas, China, poroto y garbanzo, y Argentina, que también provee de garbanzos. En ese sentido, ¿qué implicancias pueden tener estos hallazgos para la sociedad, doctora, particularmente para la agricultura y la alimentación? Y además, ¿cómo se materializa de alguna manera esta transferencia de conocimiento a las y los productores, ¿no? Bueno, quizá en este momento ese dato nos parezca algo como poco entusiasmado, o sea, como que nos entusiasma poco tener menos consumo de legumbres. Pero hay una generación que se encarga en este momento, soy parte de esa generación, que nos gusta comer sano y que nos gusta comer con proteína vegetal y que no nos gusta tanto la carne. Entonces se viene un cambio. La proteína vegetal mayoritariamente está en las leguminosas de grano, y sobre todo en leguminosas de grano como el lupino y el haba, que las habas también las estamos viendo y estamos empezando a hacer análisis también con ellas, viendo qué tanto resisten. Y las habas son maravillosas porque tienen precursores de sustancias en el cerebro, como la serotonina y un montón de cualidades que más adelante la gente las va a entender y va a preferirlas. ¿Y cómo se hace entonces, por otro lado, esta transferencia de conocimiento hacia las y los productores? Bueno, acá en la región el CGNA tiene una gran labor porque en realidad ellos están constantemente hablando y difundiendo, divulgando información para que la gente vea lo importante que es tener una región que sea productora de proteína y que la genética que se está haciendo, que la ciencia que está haciendo la región es de excelencia. Entonces, hay un tema de potenciar la transferencia tecnológica, que también es parte de este equipo multidisciplinario, donde yo estoy en mi región focalizada en la fisiología y en ver estos estreses. A propósito de fisiología, ¿era parte también del proyecto revisar el rendimiento, la producción, digamos, de estas plantas? ¿Sometida, digamos, al estrés, a los variados estreses que fueron sometidas, ¿no? Sí, Patricio. Nosotros lo que hacemos es medir finalmente todos los componentes del rendimiento.
vemos, cuando yo te hablo de un 70% de rendimiento en biomasa, también te puedo decir que rinden un 58% más en componentes del rendimiento. Cuando hablamos de componentes del rendimiento, para ser más explícita, son aquellas características que hacen que la industria las prefiera. Por ejemplo, el grano pelado o la cantidad de proteína, etc. ¿Y ese rendimiento sufrió alteraciones una vez sometida al estrés? ¿Mejoró, aumentó, se mantuvo en relación, digamos, a una planta que no es sometida, digamos, a estos niveles de estrés o de contingencia, ¿no? Sí, bueno, obviamente si la planta no es sometida a estrés y está con riego o que ha tenido, por ejemplo, la has regado y la has tratado muy bien, le has hecho todo, esa planta va a dar su máximo potencial. Y de hecho las variedades hay que tratarlas como de esa forma, digamos. Hay que tratarlas muy bien, hay que regarlas, qué sé yo, o preferir, no sé, sembrar más temprano para poder escapar del calor y de la sequía que se viene, los golpes de calor y la sequía que se viene en primavera-verano. Pero también ahí tenemos un problema porque podemos sembrar variedades para escapar de la sequía y del calor, pero vamos a tener problemas con las heladas. Entonces la planta se nos va a helar en etapas tempranas del desarrollo. Y también estamos viendo el tema de tolerancia helada para poder tener resistencia también o sea, tolerancia también a este tipo de estrés. Finalmente, doctora, ¿qué diferencia plantean los hallazgos de la investigación que usted dirige en relación con otros estudios que se hacen en otras latitudes, incluso en nuestro país también, o estudios anteriores, ¿no? Bueno, el lupino es, sobre todo lupinos lúteo, que es alto en proteína y tiene varias características que lo hacen especial, está siendo investigado por como 3 o 4 países, Australia, Polonia y nosotros. Nosotros estamos liderando en esta investigación, buscando tolerancia a estreses abióticos, y también existen otros países que tienen sus lupinos tolerantes y han encontrado susceptibilidad y tolerancia, pero ellos no trabajan en esta región. Entonces, lo que potencia el crecimiento de Chile es tener investigaciones de cultivos hechos en Chile. Entonces, podemos estar a la vanguardia en la investigación y liderar una investigación de manera muy óptima porque lo estamos haciendo en el lugar donde se genera el cultivo. O sea, acá la 9ª región es una región que tiene todas las características y es la región que puede llevar la producción de proteína o de un cultivo que va a ayudar a la seguridad alimentaria de muy buena forma. Y siendo nosotros como centro los que estamos haciendo la investigación, vamos a estar siempre pendientes de que eso suceda con estreses o sin estreses igual. Finalmente, para ir cerrando la conversación, ¿en qué fase está este proyecto y cuándo vamos a tener nuevos resultados? Nosotros estamos en el 3er año. Quiero explicar que nosotros evaluamos año a año, de acuerdo a las temporadas, hacemos temporadas en invernadero. El trabajar con una planta o con un agente biológico tiene sus ciclos, entonces no es muy rápido, pero tampoco es tan lento porque ahora tenemos herramientas como marcadores moleculares, selección asistida por marcadores. También tenemos un equipo acá que está haciendo el secuenciamiento del genoma, qué sé yo. Hay muchas herramientas que nos van a ayudar a que esto sea más rápido. En realidad, el tema es que no perdamos el tiempo.